Muy buenas tardes, queridos amigos y socios del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a esta tarde de viernes donde va a tener lugar la presentación del último libro de don Francisco Núñez del Arco, titulado Quito fue España, historia del realismo criollo. Es un auténtico honor y placer, Francisco, contar hoy con tu presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid para hablarnos y contarnos los pormenores de tu último libro. Una presentación que, como todos ustedes pueden ver, va a contar con la presencia de don Pablo Victoria Vilches, que es el autor del prólogo, Iván Vélez Cipriano, director de DENAES, Teresa Chinchetru del Río, socia de DENAES y del Centro Riojano de Madrid. Darles la bienvenida a todos ustedes, a nuestra casa, a Serrano 25, al Centro Riojano de Madrid, esperando y deseando que pasen una feliz tarde de presentación de este libro. Muchísimas gracias. Y voy a ceder el turno de la palabra a Teresa. Sí. Buenas tardes, muchas gracias, José Antonio, por la presentación y por tu presencia esta tarde aquí con nosotros. Y nuestro agradecimiento por partida doble como socia de la Fundación para la Defensa de la Nación Española y como socia del Centro Riojano por poder realizar este acto hoy aquí. Acto que estaba previsto para marzo del año 2020 y a una semana antes de tener lugar el acto, bueno, pues todos los presentes sabemos lo que sucedió y la pandemia llegó a nuestras vidas, el confinamiento llegó a nuestras vidas y de un día para otro se tuvo que cancelar. Con lo cual, cuando Francisco se comunicó con nosotros de nuevo diciéndonos que venía a España y que quería retomar la presentación en el Centro Riojano, pues la verdad es que nos pusimos muy, muy, muy contentos. Y después de casi 2 años estamos encantados esta tarde de estar aquí. Yo voy a presentar a los miembros de la mesa porque yo creo que los que tienen que hablar esta tarde realmente son ellos. Del libro de Francisco, bueno, Francisco ya le ha presentado José Antonio y nos acompañan también Iván Vélez, es el director de la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Bueno, Iván tiene numerosos libros centrados en la leyenda negra, en Hernán Cortés, en la conquista de México, así que además de su faceta como director de la Fundación y su faceta actual en el mundo de la política, bueno, pues también es un reputado investigador vinculado, miembro de la Escuela de Oviedo, de la Escuela de Gustavo Bueno. También nos acompaña Pablo Victoria, es colombiano, es doctor en economía, es el autor del prólogo del libro y es un experto investigador de los procesos de independencia desde el punto de vista, como me comentaba Francisco hace un rato, de los perdedores, analizando especialmente el papel de los perdedores, que yo creo que ellos mejor nos van a explicar esta tarde quiénes eran los perdedores y por qué eran los perdedores de todos estos procesos de independencia. Así que yo una vez más le reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento y muchas gracias por estar esta lluviosa prepuente tarde con nosotros. Así que nada, les doy la palabra y muchas gracias. ¿Yo primero y él después? Sí. ¿Yo? Bueno, no sé si esto funciona. Sí. Bueno, pues nada, lo primero, pues eso, felicitarnos por poder hacer por fin esta presentación del libro, que ha sido un vía crucis, nunca mejor dicho. Y digo por las muchas cruces que aparecen en el libro, ¿verdad? Y por la cruz, digamos, que simboliza casi todo lo que estamos hablando, de una cruz muy concreta, ¿verdad? Y con muchas interpretaciones. Bueno, el libro, hay que decir que es una obra muy fundamentada. Tiene una documentación que es algo que se agradece, al menos a lectores de mi perfil. Se agradece mucho, la verdad, que no se digan ligerezas, sino que se fundamente todo. Tiene un anexo documental que además yo creo que abre vías para el desarrollo de muchos de los aspectos que se tocan, sobre todo porque, no nos engañemos, estamos todavía en el contexto del bicentenario de
ya voy a soltar ahí un pequeño elemento de disputa, porque estas son cuestiones evidentemente disputadas, las que conciernen al Imperio Español y al legado del mismo, a su transformación o desmembración o hundimiento, que son tres formas de verlo. Pues estamos en el 200 aniversario de yo no diría las independencias, sino la cristalización de naciones nuevas. Ahí lo dejo como elemento un poco de discusión. Y me parece que en este libro podemos encontrar pues muchos de esos materiales que nos permiten avalar esa tesis. Habrá otras, de carácter mucho más esencialistas, que serían las de los vencedores, en gran medida, que dan ese salto mortal intentando artificiosamente, a mi juicio, conectarse con el mundo prehispánico. A mí me parece que eso es lo digo abiertamente, me parece un verdadero disparate, pero es lo que nutre hoy en día al indigenismo. Un indigenismo que ahora está alentado por unos intereses políticos y económicos que todos conocemos y que habría que contrastar. Me estoy dedicando a dejar sobre la mesa elementos de discusión, nada más, Habría que contrastar con esos factores que precipitan estos hechos, pues, que orbitan en torno a 1821. Es muy simbólico, pues, por ejemplo, porque es cuando se aprueba el plan de Iguala en México, pero bueno, entre 1809, 8, 9 hasta el 20 es cuando se llevan a cabo unos procesos que culminarán a mediados prácticamente de siglo y que configurarán la América hispana, de la cual surge la Hispanoamérica actual. Entonces yo simplemente lo que me gustaría en esta presentación, por supuesto quien manda es el autor, al cual felicito, sobre todo me interesaría mucho que se abriera un debate en torno a estas cuestiones que me parece que son fundamentales para aclararnos de dónde venimos y qué posibilidades hay, eso ya veremos si hay alguna, de que aquellos perdedores pues encuentren más acomodo en la realidad actual frente a otros ganadores de la partida que se está jugando en estos momentos. Así que nada, simplemente con esta especie de cartas que suelto sobre la mesa le pasaría la palabra a Pablo Victoria, que por cierto he de decir que por fin lo conozco. Yo me leí su libro sobre Blas de Lezo, que creo que abrió ese tema prácticamente hace unos años y que ha dado muchos frutos. Se ha rehabilitado esa figura y bueno, pues creo que es un logro del cual él es partícipe, desde luego. Así que bueno, pues le cedo la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, queridos amigos, por asistir a este importante acto que nos convoca a todos por igual, porque nosotros como americanos también somos españoles, a pesar de que en 200 años se ha hecho un esfuerzo enorme por quitarnos la nacionalidad. Y voy a decir, ¿por qué quitarnos la nacionalidad si seguimos siendo, por lo menos yo, colombiano, español ahora? Y es porque, de alguna manera, este indigenismo del que hablaba el presidente de esta organización, casi que nos está secuestrando nuestras raíces, ignorando que en América prácticamente, empezando por la propia alimentación, que fue transformada por los españoles llevando las gallinas, llevando los cerdos, llevando los burros, los caballos, llevando una cantidad de alimentos que transformaron esas sociedades que esencialmente tenían una alimentación relativamente pobre, que no se conocía esa diversidad que hoy, que los españoles desde entonces hemos conocido. Y nos secuestran la nacionalidad porque resulta que en estos 200 años nos han querido lavar el cerebro. Y nos han querido lavar el cerebro porque ni somos indígenas, ni somos españoles, y resulta que los españoles llegaron a robarnos. Y claro, cuando uno comienza a meditar sobre estas palabras, llegaron a robarnos. ¿A quiénes? Porque no robaron a los indios porque los protegieron, porque donde hubo españoles en América
hay indios. A diferencia de los Estados Unidos, donde los indios fueron absolutamente exterminados a través de las primeras guerras biológicas que se hicieron. Una guerra biológica empezada en California, que les enviaban a los indígenas mantas contaminadas de viruela para que perecieran. Y perecieron. Pero cuando se nos quiere robar esos antecedentes culturales, inclusive religiosos, con este indigenismo que tumba estatuas, que rompe de una manera brutal nuestra raigambre, nuestro pasado, pues no nos queda más remedio que decir, pero ¿qué es lo que nos quieren robar? Porque somos blancos, somos indígenas, somos mestizos, pero de una manera u otra hemos bebido de las canteras y de las fuentes de la administración y de la cultura española, no se diga ya de la lengua que nos hermana y nos une, porque los indígenas ciertamente estaban separados unas tribus de otras, porque no hablaban las mismas lenguas, porque no tenían la misma religión, y por eso España, al hacerse presente en América, hermana todas esas tribus y todas esas sangres que hay en América, incluyendo la negra, en una civilización común, con una lengua común, con una cultura común. Y eso es lo que nos quieren robar, porque finalmente, si uno es blanco, pues ¿cómo así que vinieron a robarnos si eran nuestros abuelos? Y les cuento una anécdota en alguna oportunidad en que, saliendo de misa, invito a una señora a que asista a una conferencia que iba a dar sobre la hispanidad en uno de los más selectos clubes sociales de Bogotá. Y esta señora, blanca ella, muy elegante, me dice: mira, lo que pasa es que tú vas a hablar sobre los españoles y como ellos vinieron a robarnos, yo declino tu amable invitación. Y le dije: no me digas que tus abuelos eran así de bandidos, que los míos vinieron a trabajar. Y te doy un consejo: no hables mal de la familia porque no te queda bien. Entonces, pero bueno, eso es anecdótico. Lo que realmente no es anecdótico es el libro que nos convoca esta noche aquí. Y es un libro que en su primera edición, cuando lo conocí, entendí que era un maravilloso compendio de investigación casi enciclopédica, si se quiere, porque tiene una cantidad de datos importantísimos sobre la vida, el transcurso de la vida, de la cultura y de la política en Quito y en el Ecuador en general, pero también, por supuesto, con tonos muy importantes sobre la vida cultural de otras partes de Sudamérica. Cuando conocí este libro, me di cuenta que estaba frente a una investigación sumamente importante que debía ser conocida por los españoles, y por eso me atreví a prologarlo. Y ese libro nos obliga a reflexionar a nosotros los americanos sobre una pregunta fundamental: ¿quiénes eran los españoles? ¿Eran solamente los blancos que llegaban a América? ¿Eran realmente conquistadores? Pues mire, los españoles finalmente, en el transcurso de 300 años de presencia en América, no eran solamente los blancos. Era esa transfusión de sangres, esa amalgama tan importante de culturas, ese enriquecimiento
de una civilización, enriquecimiento inclusive para los indígenas, enriquecimiento para los negros, entre otras cosas, porque vale decir que los españoles nunca fueron negreros, y eso vale la pena resaltarlo porque España se vio precisada a través de diversos mecanismos contractuales con las potencias europeas, como en el Tratado de Utrecht, a recibir 144.000 negros, que había que pagarlos de todas maneras para que se reconociera la legitimidad de Felipe V en España. Ese trasvase cultural, esa amalgama, es lo que forma la nación española, y por eso en el libro quiero decir que se encuentra una frase importante que quiero hacerla mía en este momento, en el sentido de que nosotros que conocemos y hemos recorrido prácticamente toda España, por todos los rincones, este país maravilloso que vosotros y nosotros tenemos, se pregunta uno después de leer este libro si los españoles realmente eran conquistadores, si realmente el conocer España, se conoce toda España, y me hago cargo de la frase, se conoce media España, aunque se recorra toda entera. ¿Y por qué media España, señores? Porque la otra media está en América. Pero continuamos con las preguntas importantes. ¿Eran conquistadores los españoles? Yo quiero que ustedes reflexionen, porque se trasluce en este libro y en muchos otros, cuando uno se adentra en la historia de España en América y sus asentamientos en América, que realmente España no fue conquistadora, sino pobladora. Y fue pobladora porque los españoles nunca atacaron a los indios para conquistarlos y someterlos. Los españoles solamente pelearon contra los indios cuando fueron atacados por los indios. Y entonces la reflexión nos lleva a concluir que en esa fundación de pueblos en América, pues lo que hubo fue una población que se trasladó, un poblamiento de América y no una conquista de América. Pero además, señores, una liberación de América. Y una liberación porque quienes eran esclavistas y no negreros, sino indigenistas en el peor sentido de la palabra, eran nuestros propios indígenas, porque esos sí que tenían esclavizados a otros pueblos a su alrededor, sobre todo las civilizaciones más importantes de América, como la incaica, como la azteca, como la chibcha en Colombia. Esos sí que eran esclavistas, pero esclavistas en el peor de los sentidos, en un sentido en que nunca fue España, porque España trataba a los negros esclavos que le imponían las potencias extranjeras más como siervos, como servidumbre, e inclusive como familia al mejor estilo de los romanos, trasladando el apellido a los esclavos, que como esclavos propiamente dicho, como esclavos que tenían ingleses, franceses y portugueses. Adicionalmente, porque España tuvo a bien en este poblamiento, en este trasvase de su civilización a América, a fundar escuelas, talleres para indios, a darles un estatus que los indios en general nunca conocieron, a prohibirles la antropofagia, una horrorosa práctica que casi todas las tribus, sobre todo las caribes, practicaban en América, no se diga de los aztecas
y de los propios chibchas, cosa que no se conoce muy bien en mi patria chica, Colombia, porque la patria grande es toda esta España con América. Sí, los chibchas, por ejemplo, en el río Ariari, en los llanos orientales, tenían un cultivo de niños pequeños que cuando ellos por alguna razón iban a la guerra, que era por lo general por conquista de otros territorios, traían un bebé recién nacido, le arrancaban el corazón, y si el corazón palpitaba en la mano del sacerdote indígena, era porque iban a ganar la guerra. Y si no palpitaba, la iban a perder, y mejor no exponerse a una guerra contra la tribu adversaria. Eso sucedió cuando Jiménez de Quesada, el tercer gran conquistador que los españoles no conocen, porque creo que se conocen más a Cortés y a Pizarro, pero el gran conquistador Jiménez de Quesada encontró cuando llegó a la sabana de Bogotá, a 2.650 metros de altura, que se encuentra sitiada mi ciudad de Bogotá, donde yo nací. Y allí se encontró con que el corazón del niño no palpitó, y por lo tanto las tribus chibchas no se aprestaron a conquistar a otro pueblo vecino, y antes que ir a guerrear se aliaron con los españoles para conquistar Tunja y la zona norte del país. Por eso nosotros nos tenemos que preguntar también, ¿qué de bueno hicieron los españoles aparte de proveernos de una cultura maravillosa y de una lengua con que Dios nos habla? ¿Qué de bueno hicieron para que miles y miles de indígenas se aliaran con ese puñado de conquistadores o pobladores para derrotar, para fundar pueblos y para asentarse en América? Pues es que los vieron como libertadores. Por eso, en algún libro que yo he escrito, El terror bolivariano, ya ni siquiera los llamo libertadores, porque se llama el libertador don Simón Bolívar, padre de la patria, que es un extraño título que se le da porque pareciera que antes de Simón Bolívar no hubiesen existido patrias. Es decir, nuestros abuelos y bisabuelos como que no tenían patria, porque la patria existe a partir de don Simón Bolívar. Pues bien, señores, no quiero alargarme demasiado sobre, ni de alguna manera quitarle el tiempo a nuestro autor para que él nos explique el alcance de su libro, que es un alcance extraordinariamente fructífero y fructificante, porque creo que cuando ustedes lo lean van a compartir conmigo que es una extraordinaria pieza de investigación. Porque este autor, que está aquí, joven autor, no le hace concesiones a ninguno de los mitos, a ninguna de las fantasías ni fábulas que se han tejido contra los españoles en América. Pero hay una justificación para eso que yo quisiera brevemente exponer, y es que cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas y los españoles se desangraban aquí en una guerra de liberación nacional contra el tirano de Europa, Napoleón Bonaparte, los caudillos americanos, y lo digo metafóricamente, se frotaron las manos y dijeron: ya que están enredados liberando a su patria y están en una guerra espantosa, frotémonos las manos y caigamos sobre el poder político. Pero sobre todo
el poder político, no parte de él. Y 200 años más tarde, lo único que hemos visto es el empobrecimiento de nuestros países. ¿Que robaron los españoles oro? No. Situémonos bien. Los españoles inventaron el situado fiscal y el 80% del oro de las minas se repartía en las provincias más pobres de América, como hoy se reparte el situado fiscal que llega a Madrid por concepto de impuestos en las provincias españolas de la península. Eso lo inventaron los españoles, porque solamente el quinto real, el 20%, llegó a las costas españolas. Y ese oro, señores, le dio la capacidad a Europa de producir este enriquecimiento intelectual, arquitectónico, artístico del Renacimiento, porque el oro americano trasladado a España inundó toda Europa e hizo posible el Renacimiento europeo. Es decir, España se debe a América y Europa se debe a España, tal y como ahora la conocemos con esta vitalidad cultural que tiene Europa. Le doy paso a nuestro amigo y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Pablo, gracias, Iván, gracias, Teresa, gracias a la Fundación para la Defensa de la Nación Española, al Centro Riojano de Madrid, a su presidente aquí presente y a todos los presentes, por supuesto. Para mí es un enorme honor y un gusto estar aquí después de tantas cruces, como lo ha dicho Iván, de tantos periplos, desde que se editó el libro a fines del 2019 y con una pandemia por medio. Pero mi objetivo ha sido cumplir la consigna de presentarlo en España y hoy estoy haciéndolo una de las últimas, porque vengo ya de una carrera de algunas en varias ciudades de la España peninsular. Mañana será la última en Madrid y después tendremos una en Granada. Y hacerlo en un año simbólico como es el 500 aniversario de la liberación de Tenochtitlán por Cortés y sus decenas de miles de aliados indígenas, porque en estricto rigor histórico fue una liberación. Hacerlo a las puertas del bicentenario de la independencia formal de lo que actualmente es el territorio del Ecuador, que será el próximo año, en el 2022, y hacerlo en el marco general de las mal llamadas independencias. Mi libro es un libro sobre la supuesta independencia del territorio actual del Ecuador. Para tratar este periodo tuve que documentarme y contextualizar 3 siglos que se borran de los libros de historia en nuestros países. No se puede abordar directamente los sucesos de inicios del siglo XIX si no entendemos todo lo que sucede entre el siglo XVI y el 1800. ¿Cómo podemos entender en los libros de historia que se hable directamente de la conquista y después de la independencia y se omita 3 siglos de historia, de nuestra historia, de la historia conjunta entre España y América? A partir de 1492, nada es completamente europeo ni nada es completamente americano. Existe una transmisión, una dilatación de la naturaleza política, jurídica, cultural y religiosa de los reinos españoles, de la corona de Castilla, en América. La realidad es que esta conformación histórica, la constitución histórica de la monarquía española de América, es desconocida para el 99,9% de los pobladores de nuestros países. Me tomé el atrevimiento de querer resumir en 7 capítulos, los primeros, estos 300 años de historia, para dar a entender
por qué entre el 95 y el 98% de la población nativa de América se opuso a lo que se ha llamado independencia formalmente, aunque nunca lo fue. Porque en realidad pasamos a ser dependientes del imperialismo financiero anglosajón y más recientemente de otros tipos de imperialismos como el chino. Los reinos y las provincias ultramarinas de España, que originalmente se llamaban las reinas de las Indias, corresponden a la naturaleza política y a la tradición pactista y conciliar de la corona de Castilla en la propia península ibérica. ¿Cómo podemos entender la formación nacional de España si no es adentrándonos hasta hace un milenio y medio, desde San Isidoro en adelante, toda la Edad Media, y ahondar en esa historia medieval, que es una historia de encuentro y de acuerdos, de negociación permanente y diplomacia? Así como para el monarca francés gobernar es sinónimo de legislar, para el monarca español, para los monarcas en plural, primero en los 5 reinos medievales históricos de las Españas, en los que se dividía España, el Astur-Leonés original, después Castilla, Aragón por supuesto, Navarra, un poco más tarde Portugal, tenían la misión de, ante todo, impartir justicia. Para España, gobernar era sinónimo de impartir justicia, y en este sentido, la representación directa política del Estado llano, la nobleza y el clero se vio reflejada por primera vez en toda Europa en las Cortes de León, que es un antecedente del parlamentarismo europeo. Esta tradición pactista de todos los reinos, pero en especial de la corona de Castilla, que fue una de las que hizo la empresa de la Reconquista, la llevó también a América. Y en América replicaron esta naturaleza política, jurídica, cultural y religiosa. Y valga reiterarlo, porque no fuimos colonias, fuimos una expansión, una extensión más allá de los mares de la misma naturaleza española en una gran masa continental desconocida. América no existía en 1492. Había una gran masa territorial al occidente del viejo mundo que nadie tenía conciencia de que existiera. Conciencia real y cierta. América es creación intelectual española, y no solamente española, es creación jurídica y de personalidad histórica gracias a España. Doña Isabel I de Castilla, la reina, nuestra reina, la reina americana por definición, la gran Isabela católica, dispuso, entre muchas otras grandes obras y hechos jurídicos de su testamento. Se ha hablado mucho, por supuesto, de la defensa de los indios, del indígena, que es importantísimo sin duda, pero que va a los individuos. Dispuso algo más importante todavía, porque se basa en los principios, que los reinos de las Indias que estaban siendo descubiertos y los que vendrían por descubrir, las Indias orientales y occidentales, como se les llamaba entonces, fueran incorporados a la corona de Castilla. Con su testamento se dio nacimiento jurídico a América. Su nieto, don Carlos I, el emperador Carlos V, acató estas órdenes en las Cortes de Valladolid de 1518, incorporando a los reinos de las Indias orientales y occidentales a la corona de Castilla y jurándose como el primer rey de las Indias, nuestro rey. Esta es la tradición política, cultural y jurídica que llega a lo que ahora se llama América, de donde venimos los españoles americanos, y así entendemos que es hablar de estas Españas americanas. La creación de reinos a imagen y semejanza de los que existían en la península, no solo como una cuestión literaria o meramente jurídica, sino en los hechos. Quien haya podido estar y visitar Quito, mi ciudad y mi patria chica, parte de todas esas patrias chicas que en el concepto hispano eran las ciudades y sus regiones de la gran patria hispánica, se habrá podido dar cuenta de cómo llevaron a 3.000 metros de altura y a 11.000 kilómetros de distancia una ciudad española. Cómo se pueden sentir en una callejuela de Andalucía o otra de Extremadura, y quizá en alguna hasta de Toledo. España no se puede considerar extranjera en América, y América no es extranjera en España. Esta es la explicación fundamental que doy en los primeros 7 capítulos del libro, y no quiero ahondar más al respecto por honrar el tiempo y dar el paso a la palabra a ustedes también, que me interesa que esto sea, además de la presentación de un libro, un foro para intercambio de ideas y nos enriquezcamos todos de esta manera. Sin embargo, un punto fundamental en este periodo que me considero, modesta parte, pionero en mi país de analizarlo,
es el poder criollo en América. Uno de los mitos que sostienen, y reitero, mi libro es un libro sobre el periodo de la independencia, no sobre la leyenda negra, ni sobre la conquista, ni sobre los 3 siglos de imperio, sino sobre el periodo de la independencia. Uno de los mitos fundamentales que sostuvo el discurso y el relato separatista oficial fue que los criollos estaban excluidos del poder en América en todas sus formas. Un hecho completamente falso. Yo demuestro con cifras, nombres, hechos, posiciones y hasta con una tabla en el caso de los ministros de la Audiencia de Quito entre 1650 y 1750 durante un siglo, y compruebo que la mayoría de sus miembros fueron criollos. Además del poder político, por supuesto, tenían el poder económico, y a través del poder económico manejaban las redes y las tramas de las oligarquías locales de los cabildos, las repúblicas de españoles. Al igual que el indígena, tiene también una presencia política y una riqueza importante en su propia república, la de indios. La monarquía española, tanto en la España europea como en las Españas americanas, en las Españas europeas, porque en España también es en plural, en el caso nuestro, tenían una monarquía por arriba y muchas repúblicas por abajo. Estos españoles americanos se vieron beneficiados de todas las prebendas y prerrogativas que tenía la nobleza y su condición y su origen de criollos. Sin embargo, el relato oficial de la independencia desconoce esto, desconoce de manera abrumadora. La nacionalidad española se remata con una conformación o inclusive tricontinental a lo largo de estos 3 siglos. España es lo que es hoy en día y no se puede entender de otra manera si no es con América. Sin Hispanoamérica, la nacionalidad española como la entendemos simplemente no existiría. Abordo la segunda y la última parte del libro para ir cerrando. ¿Qué cometieron los que se levantaron en armas en contra de su rey, su patria y su Dios hace 2 siglos? Hay que decirlo con todas las letras, y aunque muchos en mi país y en nuestros países en América puedan sonarles sumamente fuerte y extraño, hay que afirmarlo con una claridad total: fueron traidores. Quienes se levantaron en contra de España en América se traicionaron principalmente ellos mismos, porque eran hijos de españoles nacidos en América, hijos o nietos o bisnietos o tataranietos o 6, 7 generaciones, pero eran criollos. El criollo era el descendiente español en América. Y por supuesto traicionaron a sus patrias, porque estaban sirviendo a los intereses de una potencia extranjera, enemiga, como era Gran Bretaña, aliada a estas oligarquías criollas que tenían ansias sobre todo de 2 cosas: mayor poder y menos control. Porque si la monarquía hispánica garantizó algo, como lo he dicho, fue la justicia. Para todas las instituciones, desde el cabildo hasta las audiencias, los virreinatos y por supuesto el Consejo de Indias y finalmente el rey, tenían deber de existencia impartir justicia, y se la cumplía. Uno de los grandes mitos de esta época, y yo lo resumo en un párrafo apenas, es decir, que las leyes de Indias, las leyes de los reinos de Indias, de nuestro reino, no se cumplían. Y esto solo lo puede afirmar alguien que nunca ha puesto un pie en un archivo. Yo estuve en el Archivo Nacional del Ecuador, que es el heredero del archivo de la Real Audiencia de Quito, por haber sido parte después del archivo de la Corte Suprema de Justicia, y doy fe y testimonio, y cualquiera que haya estado en otro de cualquier capital americano sabe la cantidad de pleitos y juicios legales que se resolvieron con estas leyes a favor de los afectados, utilizando una legión histórica que se aproximaba a una forma de democracia directa, inédita e insólita para nuestra época. ¿Por qué? Porque muchas de estas regulaciones y de estas leyes surgían directamente de las peticiones de los vasallos y los súbditos americanos de la corona, y en algunos casos, como han demostrado historiadores estadounidenses, se copiaba de forma casi literal cuando se emitían las leyes. Dicho esto, quiero abarcar el periodo propio de la independencia de forma muchísimo más resumida y rápida para dar paso al cierre. La independencia no fue buscada ni querida, fue impuesta por la fuerza de una potencia extranjera, de traidores locales y del gran poderío económico que lo sostenía. En Quito, en el Reino Español de Quito, que abarcaba actualmente no solo el territorio de Ecuador, sino una parte del sur actual de Colombia, hasta Popayán, y por el norte, que aquí está la esposa de don Pablo, que es payanesa, por cierto, que dio esa tierra a un regente de la monarquía española, y por el sur, el norte del actual Perú, incluyendo Piura y toda la Amazonía.
estuvo opuesto, como todos los territorios americanos, a esta supuesta independencia, y la sangre de sus hijos fueron el mejor testigo de este hecho. Todos los pueblos, todas las ciudades y todas las milicias locales se levantaron contra las pretensiones separatistas que vinieron primero de las oligarquías locales y después del extranjero. No hay un solo hecho comprobable ni contrastable con la documentación que demuestre que había una intención real de los pobladores, de los que ahora es del Ecuador, de separarse de la monarquía española. Uno solo. De hecho, Bolívar acepta en una de sus cartas que él estaba dispuesto a renunciar a Quito por conseguir la independencia del resto de Nueva Granada. Bolívar nos odiaba a los quiteños, por supuesto, en particular a unos más que otros, a los quitenses en el sentido de la provincia y del reino de Quito, a los pastuzos, a los guarandeños, a los cuencanos por ser exaltados realistas y defender hasta el final a la unidad de la monarquía española y de la nación española en América. ¿Qué significó para esto para nosotros? Casi 15 años de guerra civil, de hermanos enfrentados, de gente que era llevada amarrada con los brazos a sus espaldas y con armas apuntándoles a las espaldas para pelear en batallas que no querían participar, que costaban la vida entre decenas y centenas de miles según las fuentes que se tomen, considerando la demografía de un país que entonces tenía una población de aproximadamente 300.000 personas. Hablamos que entre 60.000 y 200.000 personas, según los cálculos, murieron durante las guerras de independencia. ¿Qué significó esto en el siglo posterior a la independencia, humanamente hablando? El 90% de la población masculina en edad militar, es decir, en edad económicamente activa, pereció entre las guerras civiles de la independencia y todas las guerras de la República del Ecuador que le sucedieron, las guerras internas civiles, hasta fines del siglo XIX. El nivel de producción económica que el Reino de Quito tenía en 1810, lo que hoy diríamos del Producto Interno Bruto, apenas se recuperó un siglo después, en 1910. Solo para poner dos hechos contrastables, verificables y demostrativos del total desastre que significó la supuesta independencia para nosotros. Las causas de la involución hacia el subdesarrollo y la dependencia, como yo la llamo, el desconocimiento de la identidad propia y, por supuesto, esta estructura excluyente de la mayoría de la población, como fue el Estado ecuatoriano, dieron paso, ahora sí, a los males que muchas veces se le han achacado a España en América. Si el indio sufrió en el Ecuador, fue por la República, que le excluyó de la ciudadanía por más de un siglo, mientras bajo las leyes de India era un súbdito con plenos derechos de la corona de Castilla. Si los criollos que no estuvieron del bando de los ganadores sufrieron, fue bajo la República del Ecuador, que también se vieron excluidos de la ciudadanía por más de un siglo, porque las primeras constituciones del Ecuador solo consideraban que podían ser ciudadanos quienes tenían un cierto rango económico que apenas era el 5 o el 3% de la población. No me quiero extender más y quiero ver las consecuencias finales, que es la última parte del libro, que significó para nosotros. Por supuesto, graves y muy importantes las políticas y económicas, pero sin duda alguna la fundamental y peor de todas ellas fue la pérdida de nuestra identidad. Si América está fracasada y huye permanentemente, no digamos del éxito, sino de la victoria y de la realización como países, es porque desconocemos al ser que llevamos dentro, es porque odiamos a España y al odiar a España nos odiamos a nosotros mismos. América no va a resolver los problemas que tiene mientras no resuelva su propia identidad y acepte el español que tiene en sí. Cuando el negro, el indio, el sambo, el mulato, el mestizo, el indígena y por supuesto el criollo, que muchas veces hace pasar por indígena cuando no lo es, como una forma de facilismo ideológico para lavarse las manos de los fracasos de los estados que ellos fundaron, acepten que tenemos un ser hispánico que no puede ser negado. La gran revuelta en contra de la monarquía española en América significó, antes que nada, dejarnos huérfanos. La América hispánica es un continente huérfano y mientras no vuelva a reconciliarse con su padre y con su madre, que por supuesto es de España, no va a tener futuro. Lo ha dicho Pablo, y con esto termino, no he ahorrado palabras y términos para lo que yo considero un fracaso rotundo e histórico de 2 siglos, que ha traído miseria, muerte, sangre, sudor y lágrimas para los hijos americanos de los españoles que no pudimos serlo. Este libro es un pequeño homenaje para mis antepasados realistas criollos que lucharon
contra esta separación, contra la destrucción de su ser, de la monarquía y de la nación española en América. Vio por primera vez su publicación en 2016 en Ecuador y ahora lo hace en España. Estoy muy honrado de hacerlo esta presentación un 29 de octubre en el 85 aniversario del vil asesinato de don Ramiro de Maeztu Whitney, quien pereció por una sola razón: escribir y fundar sus ideas para buscar un mejor futuro de España y de la hispanidad. Les dijo a sus asesinos: ustedes no saben por qué me matan, pero yo sí. Esperemos que su ejemplo sirva para que las ideas no sean fusiladas, porque las ideas no mueren, y que lo que demuestro en este libro sirva no para un ay de mí, sino para decir: aquí estamos todavía, podemos buscar y reencontrar nuestro futuro de grandeza y unidad de todos los pueblos hispánicos. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que expuestas más o menos las líneas maestras del libro, yo creo que lo más dinámico, quizá lo más enriquecedor, sería entablar una especie de diálogo dentro y fuera de la mesa. Yo, como tengo el micrófono ya aquí a mano, voy a lanzarme, ¿no? Efectivamente, el libro, sobre todo, orbita en torno a esos años tan complejos, tan convulsos, donde operan los que se han llamado traidores, los que se han llamado perdedores, ganadores, etcétera, etcétera, donde efectivamente se quiebra todo un mundo con intereses espurios evidentísimos. Las cifras del expolio del oro llevado a cabo por los ingleses son muy poco conocidas, pero están ahí, y la deuda, y de hecho aquí se habla todavía de que la deuda se está pagando todavía, es decir, aquella fiesta con final bastante triste, pues se está pagando todavía por aquellas naciones, ¿no? Y lo que sí que es evidente es que hay un sustrato, y a la vista está, dos españoles y aquí otras dos naciones hispánicas, nos entendemos todos a la perfección. Has hablado de la identidad, que evidentemente de algún modo se quiebra en aquel momento. Yo te haría un par de preguntas. Y has hablado de reconciliación, ¿no? A mí me parece que uno de los elementos de la monarquía española evidentísimos es el factor religioso, el catolicismo, ¿no? Eso no lo podemos obviar, ¿no? O sea, más allá de la fe que se tenga o no se tenga, ¿no? Y otro pues es que también lo has expuesto muy bien, la implantación de instituciones españolas, los que hemos estudiado llamamos imperios generadores o civilizadores, que también tiene que ver efectivamente con lo que tú has dicho, llevar una ciudad española a 3.000 metros o a 2.000, ¿eh? Estamos en absoluta plena sintonía, ¿verdad? Ahora bien, yo te dejaría un par de preguntas ahí. Lo primero, me parece a mí que en las últimas décadas el protestantismo ha penetrado muy profundamente en las sociedades hispanoamericanas. Yo ahí te haría la primera pregunta: ¿hasta qué nivel o hasta dónde, más allá de, porque la quiebra económica puede uno salir de ella, hasta qué punto esa identidad, que es una palabra muy compleja, como todos sabemos, se ha pervertido, y cuán grave es esa perversión con la llegada de una serie de evangelistas protestantes dirigidos por un imperialismo que ya se ha apuntado la réplica, que sería la China, no me quiero extender, ¿verdad? Y la segunda cuestión, has hablado de reconciliación. ¿De qué modo? Eso es algo que yo creo que llevamos años y años todos preguntándonos. ¿De qué modo podríamos hacer un mercado? ¿Qué conexiones podríamos restablecer? ¿Cuáles configurar nuevas? Entonces, yo te diría esas dos cosas, que son aspectos complicados. Vamos a ver ¿qué nos dices? Bueno, menudas preguntas para responder en este foro, pero como dicen en España... Sí, sin duda, por eso digo, la principal pérdida fue principalmente la de nuestro ser, ¿no? Y España está vinculada de forma necesaria al catolicismo. Hubo justamente intentos de mantener eso, pero la penetración del ideal secular en América ha sido muy profundo y que se ha agravado en el siglo XX con la infiltración protestante, con matices geopolíticos importantes. Del otro día que estábamos aquí justamente contigo hablábamos del tema con los miembros de la Fundación Gustavo Bueno,
que a mí me llamó mucho la atención, no lo comenté ese día porque no quería acaparar la palabra, para eso estaba hoy. y me llamó mucho la atención lo que hablaban del Instituto Lingüístico de Verano, porque en Ecuador tuvo mucha relevancia para mal, al punto que uno de los presidentes decidió expulsarla en 1981, ¿no? Criterio, ¿no? Sí, por supuesto, porque de hecho lo que más llamaba la atención es que llegaban a la Amazonía ecuatoriana con los pueblos no contactados y hacían una labor enorme que no se entendía muy bien por qué era, ¿no? Finalmente se entendía por qué era, o sea, había esta intencionalidad de control sobre estas poblaciones, que es lo que hacen a través de las iglesias y las sectas protestantes en general. Lamentablemente en Hispanoamérica es un tema que está muy presente y que cada vez va tomando más terreno, o sea, yo no puedo hacer cálculos, no mentiría si digo cifras, pero en Ecuador, en Brasil, en Argentina, uno ve una cantidad de iglesias y de gente que está volcada a las iglesias protestantes que sorprende, ¿no? Yo pienso que en algunas partes del continente puede llegar hasta el 50% de la población, si no es más. Y preocupa, pero también preocupa que lamentablemente desde la Iglesia Católica, que debería ser la que responde esto, no hay algo coherente que les permita reaccionar, ¿no? Y es una tarea muy pendiente que tiene la iglesia, o sea, no se puede esperar que no haya una reacción hacia el otro lado y ellos no se defiendan de alguna manera. Ser es defenderse, decía Ramiro Emestu, ¿no? Entonces, si el catolicismo... De hecho, eso salió el otro día también. Claro. O dijiste tú si el catolicismo como parte fundamental de la identidad americana también quiere pervivir, va a tener que tener una batalla también desde dentro, ¿no? O sea, desde quién es el ente rector de la religión. No sé si respondí, pero es mis impresiones por ese lado. La segunda ¿Cómo fortalecer lazos? ¿Cómo llevar a cabo eso? A ver, esto es una cuestión ontológica. Por eso he dicho que nos quedamos huérfanos. La ruina económica y la destrucción política se pueden arreglar. Eventualmente se pueden arreglar si hay voluntad. Mientras haya voluntad y libertad, los humanos podemos hacer muchas cosas y se puede arreglar un mercado común, una comunidad hispánica. Suena muy bien y deberíamos apuntarla sin duda alguna. Pero si no tenemos esa reconciliación, y cuando yo hablo de reconciliación no es de este tema más práctico, que también debe serlo, sino sobre todo hablo en América de reconciliarnos con nosotros mismos, porque el americano está peleado contra sí mismo, el hispanoamericano está luchando contra lo que es, está escupiendo al cielo, y ningún pueblo puede avanzar ni prosperar de ninguna manera, incluyendo la mental y la espiritual, y por supuesto la material, si no se acepta y se ama y propende a hacer lo que es. Entonces, hemos tratado y copiado todo sistema posible del extranjero. Hemos querido ser franceses, hemos querido ser ingleses, hemos querido ser estadounidenses. Más recientemente hay muchos que quieren ser, también muchos han querido ser soviéticos y más recientemente muchos quieren ser chinos. Pero la verdad es que somos hispanoamericanos. Entonces, ¿cómo podemos ser lo que somos si la gente no acepta eso? Tú dices la palabra hispano en Ecuador, o en México, o en Argentina, o entre los hispanos de Estados Unidos, y a muchos se les ponen los pelos de puntas. Y yo quiero contar una anécdota para ese sentido. No, o sea, la respuesta es difícil, yo no tengo una respuesta. Pienso que debe ser eso, aceptar lo que somos, decir, no puedo estar peleado con mis padres, con mi padre, porque tenemos un mestizaje biológico, pero cultural no es así. El 90 o el 95% del bagaje y del sustrato cultural en América es español. Quítale lo español que tiene América a la América hispana hoy en día y a toda América, ¿y qué le queda? Es una pregunta que yo siempre hago en Ecuador. Quítale Ecuador lo español, le quitas el cerdo, le quitas la religión católica, le quitas la cerveza, le quitas las lentejas, o sea, ¿qué te queda? Y la gente no suele pensar eso, no digo, pero es que eso es lo español en América. Y eso es lo que vivimos día a día los ecuatorianos, y si tú le quitas de eso, el ecuatoriano se muere. O sea, él piensa que esto ha existido desde hace 10.000 años, y literalmente, o sea, piensan que estaba Atahualpa y del otro lado estaba el Real Madrid enfrentándose, una cosa así. Perdón, o sea, el coloquialismo, pero la mentalidad es algo de esta manera. Entonces, cuando hablo de reconciliarnos, es con nosotros mismos. Estamos divididos y separados contra nosotros mismos, no contra la España actual del siglo XXI, que es un gran país, como lo ha dicho acá don Pablo, y que admiramos muchos y seguimos respetándola como lo que es nuestro origen. Sino, es contra la España histórica y contra sus descendientes en América. Entonces, la reconciliación debe ser esa. ¿Cómo se hace? Esto ya es más difícil de responder, eso yo no lo sé, pero hay que buscar, primero, un poco despejar la verdad. Y con la verdad histórica pienso que van a haber otras cosas que van a poder ayudar, ¿no? Sí. Yo creo que podríamos abrir un turno de debate, aportaciones y preguntas. Sí.
Era plantear el tema de lo que hoy es el Ecuador, que verdaderamente no hizo un auténtico enfrentamiento respecto a lo que era la corona, porque prueba de ello es que donde se produjeron estos movimientos, estos conatos, eran los puertos, que era donde había relación con Gran Bretaña, como es el caso de Caracas, como es el caso de Buenos Aires, pero en Guayaquil no se produjo. Es más, el primer movimiento fue en Quito, y en Quito fue más quizá por un problema de competencias con respecto a la representación que había de los españoles que pertenecían a la España ocupada por los franceses, más los españoles resistentes que estaban también en parte con los ingleses, lo que se produjo ahí ese primer conato. Pero como consecuencia de esto, después de la guerra, quien había ganado en Ecuador y quien se había impuesto política y económicamente era el partido venezolano, porque el primer caudillo era Sucre, que era venezolano, el primer presidente, que era Flores, también era venezolano, que además se vino exiliado aquí a España. Entonces, ¿hubo alguien o verdaderamente no hubo un auténtico elemento político independentista dentro de lo que es el Ecuador? No, lo hubo. Lo hubo sin duda alguna, pero era minoritario y eran estos grupos que querían más poder. O sea, sin duda el proceso que comienza en 1809 y que desemboca en la Constitución de 1812, que ya habla abiertamente de independencia, o sea, es la prueba de eso, ¿no? Pero ¿por quién fueron vencidos estos insurgentes? Por las tropas de todas las demás ciudades circundantes a Quito, ¿no? Por la misma tropa realista. La España europea nunca tuvo un ejército regular en América durante esos 3 siglos, nunca. Todas las tropas que había en América eran locales. En Quito no era la excepción. La única vez que hubo una tropa de la península fue con Pablo Morillo en 1815, por la necesidad ya de la guerra a nivel continental. Pero antes de eso jamás. ¿Quiénes vencieron a los intentos separatistas de esta primera fase en lo que ahora es del Ecuador? Las tropas criollas de las demás ciudades circundantes a Quito. Entonces, claro que había intenciones políticas de separación, pero que eran absolutamente minoritarias y marginales. Además de quiénes, que esto es un mito, dicen de los excluidos. No eran excluidos, la gente que encabezó eso eran los marqueses, los ricos y los que ya tenían poder político en ese entonces. O sea, uno analiza, yo pongo ahí los ejemplos y los nombres y apellidos y los cargos, como los Sánchez de Orellana, que es una familia noble e importantísima. Ellos fueron hasta presidentes de la audiencia de Quito. Y eran alcaldes y gobernadores en esa época, todas sus familias. O sea, hablar de eso es una incoherencia total. Ellos ya tenían el poder político y el poder económico. Ya lo tenían. Y ellos son los actores de estos procesos. ¿Alguien quería la palabra? Había la palabra, desde Granada un neogranadino, ¿no? En este caso. Del viejo reino del Granada al nuevo. A ver, voy a tocar un tema espinoso, pero creo que va a salir antes o después, ¿no? Pero llevamos 2 días hablando de eso y creo que hay que sacarlo aquí cuanto antes. El día del referéndum ilegal de Cataluña, yo me fui a Segovia a celebrarlo con Isabel, a la capilla donde la nombraron reina, ¿no? Entonces, llevamos varios días hablando con Francisco del parecido tan grande, ¿no? De la secesión de Madrid nos roba, de España nos roba, entre América y Cataluña. Entonces, lo que yo quisiera es que él nos dé un poco su visión de eso, porque a mí, precisamente desde Bogotá, me preguntaron, ¿esto qué es? Y yo le dije, muy fácil, Bolívar es Puigdemont. ¿Vale? Entonces, así se lo resumía a un bogotano. Entonces, no sé si tú lo ves igual. O sea, yo pienso que hay similitudes salvando la distancia de tiempo y de las circunstancias históricas, pero sin duda que hay similitudes en ese proceso histórico y que ya el mismo Ortega y Gasset intuyó cuando en 1934 escribió en España Invertebrada que la desmembración de España había comenzado en América e iba a terminar en Cataluña y el País Vasco. Así lo describió él. Como dijo Iván al principio, y me alegra, me honra muchísimo que haya captado el mensaje real de mi libro, que es un manual. Es un manual de defensa y que provee información para que otra gente investigue y ahonde sobre muchísimos temas, y por eso me preocupé en brindar la mayoría de fuentes y de archivos de información para que haya otra gente que investigue eso y haga muchas mejores labores que las mías. Y pienso que sí hay parangones y paralelismos. Ayer hablábamos con el presidente de la Asociación de Historiadores Catalanes, Óscar Uceda, y él decía, yo leo tu libro y muchas partes me parece lo que está pasando en Cataluña. Entonces también pienso que de esa manera puede ser un manual para que entendamos lo que pasa. Tú lo dijiste, ¿no? ¿Quién es Puigdemont? El Bolívar catalán. Claro, el Bolívar es un traidor. ¿Qué es lo que es? Por eso. Alguien quería la palabra, Sí. ¿verdad? A ver, yo voy a repetir un poco lo de ayer,
porque aunque hay algunos que estuvieron ayer, pero mucha gente no estaba. Referente a lo que decías, Iván, ¿qué podemos hacer ahora, a partir de ahora? A ver, hay una cosa que es imprescindible, decía un presidente norteamericano: si ignoramos lo que hicimos, es imposible saber lo que somos, saber quién somos. Y si no sabemos quién somos, tenemos que creernos lo que nuestros enemigos dicen que somos. Y ahí, en esa estamos, que en creernos lo que nuestros enemigos. Y esto es labor de los historiadores, labor magnífica que estáis haciendo. Pero hay que dar otro paso más, es decir, hay que constituir dos proyectos, hay que iniciar dos proyectos. Uno es una comunidad económica y social hispanoamericana. Y tenemos un precedente de 3 católicos que fueron los que fundaron la Comunidad Económica Europea, que fue Adenauer, De Gasperi y Schuman. Es decir, que los católicos no estamos incapacitados ni inválidos para formar una comunidad económica y social hispanoamericana. Es decir, podemos hacerlo. Y luego, esta comunidad económica hispanoamericana a la que hay que ir dándole forma, que tiene que ser una comunidad que se industrialice para llegar a ser una potencia y que nuestros hermanos hispanoamericanos no tengan que emigrar a Estados Unidos y los españoles no tengamos un 20 o un 15% de paro. Es decir, hay que industrializar la comunidad hispanoamericana. Pero esto tiene que ser impulsado por un partido social católico hispanoamericano, con franquicias en cada una de las naciones, pero es el que tiene que impulsar, digamos, esta comunidad. Yo creo que por ahí tenemos que tirar. Hay que trabajar en lo histórico, que es básico. Si ignoramos lo que hicimos, lo que hicieron nuestros antepasados, es imposible saber lo que somos. Y sin saber quién somos, no vamos a ninguna parte. Vamos como pollos sin cabeza de un lado para el otro. Pero esto lo estáis haciendo muy bien y hay que seguirlo haciendo. Pero hay que empezar a construir sobre lo otro. Nada más. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna pregunta más? Sí, es que habláis mucho de catolicismo y no habláis de patriotismo y de educación. Yo creo que aquí lo que se trata es de que la gente sea patriota y defienda su nación y no meter la religión, que es una cosa muy, muy interior. Vamos a ver, yo he sacado el tema del catolicismo porque evidentemente el imperio español es un imperio católico. Entonces no podemos analizar, si estamos pidiendo un conocimiento de la realidad que nos precedió, desdeñar el factor católico con todas las complejidades que ello comporta, constructivas y destructivas, fíjate lo que digo, pues es taparse los ojos. Es decir, es que no, vamos a ver, es que yo cuando he introducido ese factor es porque me parece que es absolutamente imprescindible, claro, no obviarlo, vamos, desdibuja todos esos 3 siglos. Eso, vamos, por eso lo he sacado, no pretendo yo otra cosa, que no sea eso. No, y lo tiene, lo tuvo y lo tiene, me parece que quedan católicos en el planeta, ¿eh? Es decir, de hecho, además, vamos, y yo estoy de acuerdo con Francisco, parte del problema, y por eso he dicho, independientemente de la fe que cada uno tenga, la intensidad, que habría que ver cómo se mide eso también, parte del problema de la disolución o demolición de las estructuras nacionales hispanoamericanas es esa penetración del Instituto Lingüístico de Verano, que es un proyecto netamente religioso, bibliófilo, propagandista, protestante y con un imperialismo subyacente que está ahí. Entonces, obviar esa parte de la realidad, pues me parece que es taparse un poco los ojos. Y frente a eso, pues habrá muchas formas. Una de ellas es que yo creo que lo ha dicho Francisco bastante bien, es que el catolicismo, con la fuerza que pueda poseer todavía, se mantenga firme. Si no, pues bueno, luego también está la superstición, el ocultismo y los echadores de cartas, pero me parece que eso no es el futuro, ¿eh? Con esto no estoy diciendo otra cosa que la que acabo de decir. Había 2 personas detrás, bueno, empiezan a subir las manos. Había 2 personas detrás y después aquí delante. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, bueno, en general a todo el mundo, buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Centro Riojano, pero yo se la quería hacer un poco a Iván Vélez, pero en general a todos, sobre todo los españoles peninsulares. Y luego quiero contestar una cosa al catolicismo, pero después,
hablamos mucho que hay una leyenda negra en América, hasta en las Filipinas, que ya ni siquiera se pueden comunicar bien con nosotros y aún así lo que se mantiene ahí es el catolicismo, o incluso en África, que también se habla español. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que, o quiero preguntar un poco, sobre todo a la gente joven, ¿no? Y a los españoles peninsulares jóvenes. Aquí hay muchos estudiantes de El Salvador, de Honduras, de Colombia, de Argentina, que vienen aquí a estudiar, a formarse en diferentes universidades, ¿no? Quizás en unos años, en una década, ya lo hagan en Inglaterra, ya lo hacen, ¿no? Ya lo hacemos, o en Estados Unidos, en Alemania, pero España sigue siendo un punto de encuentro para toda la América, incluso para filipinos y, bueno, pues la verdad para todo el mundo, pero bueno, el problema que yo siento, bueno, algo que me pesa a mí como hispano-colombiana, yo nací en Madrid, pero siempre me he criado entre los dos continentes, es qué pasa con la juventud española que no se interesa por nada de lo que pasa en América. O sea, porque aquí la Unión Europea, pues todo el mundo está contenta en ella y todo el mundo aspiraba a ser parte y miembro de la Unión Europea, pero ¿cómo podemos vender a la juventud que es interesante vivir en América o conocer la América española? O sea, ese legado, ¿cómo lo hacemos, cómo lo transmitimos al público generalista aquí, sobre todo la juventud? Que lo único que, bueno, no lo único, pero lo que más les interesa quizás es irse de Erasmus un año a Alemania y ya, y venir aquí y ya, porque pues, y no hay impulso pues empresarial o de querer abrir un negocio, o incluso entre nosotros, ¿no? Poder exportar o importar materias primas. Bueno, eso es un clásico latinoamericano o hispanoamericano, perdón, no me vayan a... Pero bueno, yo también eso lo digo porque ya, por ejemplo, yo veo en toda Sudamérica mucho alemán, de 20 años, de 29, mucho francés, que se van allí para aprender español. Y luego resulta que se quedan porque les termina gustando. Entonces, esa era como mi primera inquietud, que yo veo que aquí ahora todos quieren irse a Hungría o a Rusia. Eso está muy bien, yo me fui a estudiar y a vivir a Rusia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué un español no conoce Cusco? ¿Por qué un español no conoce Lima? Porque mientras que haya españoles en Lima, continuará el Imperio Español. Eso lo decía O'Higgins. Pero bueno, y lo otro que no era una pregunta ni nada, pero un poco en la línea de que salió del catolicismo y ya, pues... El catolicismo es cierto que quizás no todo el mundo, incluso en México, en Colombia, que la gente cree que somos muy devotos o muy católicos, quizás es verdad que no vamos todos a misa y bailamos reggaetón y pues, estas cosas, ¿no? Pero aún así es una dinámica y ha moldeado el cerebro y las formas de relacionarse entre nosotros. O sea, no es verdad que está del todo muerto. Y de hecho yo me atrevería a decir que si el Imperio Español se mantiene en cierta forma, o sea, la nomenclatura del Imperio Romano, que es lo que nos lega España en cierta forma y que es de las cosas que más me gusta, por eso, que nos dejó el Imperio Español, porque pues el jamón serrano está muy bien, los cerdos, ahora todo el mundo es vegano, pero pues la nomenclatura de Roma, ¿no? Que es también la de la Iglesia Católica, sigue muy presente, ya no solamente en nuestro derecho, sino también, por ejemplo, ahora en la misma Colombia, si una persona que les animo a venir a visitar, se adentra al Tolima, al sur del Tolima, donde antes no se podía ir porque fue donde nacieron las FARC, en Marquetalia, cerca de Gaitanía, que es un pueblo cafetero muy seguro, muy bonito y con gente maravillosa. Ahí las instituciones que están es la Iglesia Católica. Ahí quien está ayudando al campesinado es la Iglesia Católica. Y hay sobre todo curas españoles e italianos y algún francés por ahí perdido. Pero, y es así, o sea, por el momento es así. Quizás dentro de 20 años, pues, si hay un vacío del catolicismo, pues nos haremos musulmanes, que es lo que puede pasar, y ya está pasando por aquí. Así que, mientras tanto, yo prefiero malo conocido que bueno por conocer. Y nada más. Gracias. Vamos a ver. Pues, la respuesta... Alguien detrás... perdona, Iván. Perdón. Bueno, la respuesta que yo te daría, ya que me has interpelado, son a las muchas cuestiones. Yo voy a decir lo que se me ocurre decir. Vamos a ver, yo comparto tu impresión de que
es verdad que los españoles están, o estamos, en gran medida, de espaldas a Hispanoamérica. ¿Por qué ha ocurrido eso? Por muchas razones, que el otro día alguna salió en el debate, ¿no? Ahora mismo, dentro de 3 días, es la noche de Todos los Santos, ¿eh? Pues ahora mismo toda la juventud española está embrutecida por Halloween. Eso es así. Es decir, la famosa batalla cultural, que a algunos les parece una tontería, una cosa así de café y de personas ociosas que no tienen otra cosa que hacer, se está planteando constantemente en España. El asunto, por ejemplo, Imperio Español, uno de los legados, quizá el más importante, aunque yo creo que el que has señalado tú es el clave. Yo cuando hablaba de catolicismo no estoy hablando de estar con el rosario toda la tarde, estoy hablando de que ha configurado este tipo de sociedad que baila reggaetón. Efectivamente, una sociedad calvinista no bailaría reggaetón, y no me gusta el reggaetón, vaya por delante, pero bueno, entiendo que se baile y está muy bien, ¿no? Entonces, nos ha configurado, eso es lo que, o sea, la impronta del catolicismo no está solamente dentro de la iglesia, está fuera, no está dentro del edificio, está en una serie de valores, en un tipo de familia, en un tipo de relaciones, en fin. Eso es un sustrato que yo lo prefiero al que nos deja, o al que nos propone, como bien ha dicho, las sectas protestantes, la palabra es sectas. Entonces, ¿qué ha ocurrido en España? ¿O qué está ocurriendo? Pues que hay una asunción de una serie de valores y de estéticas y de celebraciones y ceremonias totalmente ajenas, y yo no es que pretenda ser un tipo rancio que quiera estancarme en la Edad Media, pero esto de Halloween es una cosa evidente que va creciendo y ya lo ha negado todo. Y ahora lo extraño es, Juan Tenorio es una cosa ya exótica, y no somos tan viejos algunos, y hemos visto un mundo pre-Halloween, ¿no? Eso por un lado, hay una penetración y una receptividad enorme precisamente por el desconocimiento que hay de nuestro pasado en gran medida. Y luego hay otra cosa en España patológica, y aquí hay un eurodiputado que nos podría hablar mucho más de eso. Hay en España una fascinación, un europeísmo que ya denunció en su momento Ortega y Gasset, Unamuno frente a Ortega y Gasset, esa especie de fascinación por todo lo que sea europeo, que me parece también bastante paleta en ese sentido, es asumirlo todo por el hecho de ser proveniente de Europa. Y España es un producto de ese mundo hispánico, no es solamente el que lo configura, o sea, además el título es interesante, el título fue España, Quito fue España, no como pondrían otros, Quito fue de España. Al no poner el de, es una clave importante de este libro, fue España, o España entendida como estructura imperial. Entonces creo que en España hay ese desconocimiento total y una fascinación por el mundo anglosajón que es verdaderamente pues bochornosa y sonrojante. ¿Qué hacer? Que es siempre la pregunta que nos planteamos. Pues desde luego ir fortaleciendo lazos. Aquí hay personas que están dedicadas a intentar, estoy mirando a una en concreto, pues que se fortalezcan, que por cierto podrías intervenir, Víctor. No sé si queréis decir. No sé si he contestado o no, pero bueno. Yo rápidamente, porque me tengo que ir a una cena. Muchísimas gracias, Francisco, por este libro que no he leído y que leeré con muchísimo interés. A tu pregunta de los jóvenes españoles, yo, fíjate, creo que lo has respondido, porque muchos de los espacios de nuestra educación no están tomados por nuestra historia, por nuestra manera de ser, por nuestros usos y costumbres, sino por una cultura que nos es cercana, pero que nos es muy ajena, que es la anglosajona, que es lo que nos invade en todo. Mis hijos, cuando ponen la televisión, no ven al pequeño Cid, que veía yo de pequeño en los dibujos animados, ¿os acordáis? Pues ven a unos que no sé ni cómo se llaman, porque son unos nombres muy raros, ¿no? Y además visten de manera rara, todo rarísimo. Y eso, entonces, tenemos que hacer esa labor de recuperar esos espacios en las nuevas generaciones. Y luego, fíjate hoy, qué significativo. Tenemos a Pablo Victoria, persona que admiro, que conozco desde hace muchísimo tiempo, senador, un gran escritor, que como puedes ver ya es mayor que Francisco, ¿no? Y nos están hablando del amor a España, dos personas españoles, como se han definido ellos mismos, del otro lado del Atlántico. O sea, está viniendo España, está cruzando el Atlántico a Europa para recordarnos lo que somos, lo que fuimos y lo que anhelamos, que nos han transmitido en esta charla, volver a ser cuando nos hablaba este señor sobre el patriotismo, ¿no? El patriotismo yo creo que es esa hispanidad que todos buscamos. Entonces hay un deseo, y tú lo compartes, lo has hecho, de que queremos ser algo que fuimos, ¿no? Que podemos ser algo mucho mejor, por supuesto, de lo que somos ahora mismo. Hablabais antes de las empresas españolas. Te voy a poner un ejemplo. Las empresas españolas significan un tercio del PIB de Perú, por ejemplo. Dan
puestos de trabajo a más de 900.000 peruanos. Las empresas españolas, cuando llegan ahí, dan una seguridad social que no dan en la economía informal, que es casi el 80%, 85% de la economía peruana. Dan unas garantías sanitarias que no dan la mayoría de las empresas peruanas. Entonces, hacemos patria cuando intercambiamos comercialmente, cuando viajamos y cuando vemos. Y yo creo que ahí estamos trabajando. Yo agradezco, aquí tenemos 2 generaciones y espero que dentro de unos años haya una tercera, una cuarta, y en la labor que está haciendo Iván, en la labor que está haciendo Germán, en la labor que estamos haciendo nosotros y todos ustedes que están aquí, podamos traer gente joven a esta historia que cuando una la descubre es inabarcable, porque la historia de España supera todo el cisne de Hollywood, todas las series que podáis ver, es inabarcable, es épico, supera El Señor de los Anillos, es que tienes historias que para soñar, para fantasear y para querer proyectarte en qué quieres ser tú en el mundo, ¿no? Y yo quería preguntarle, y mi pregunta ya termina, y perdonad por el rollo que os he soltado, sobre la Carta de Madrid. Y si crees que la Carta de Madrid es un nexo de mínimos en la lucha contra lo que yo creo que es el gran mal que asola Hispanoamérica, que nos asola a nosotros, que es ese comunismo radical que quiere convencer a las comunidades indígenas. Y yo recuerdo cuando estuvimos Germán y yo la última vez en Bolivia, vino un senador desde Potosí, 8 horas en coche a vernos, que era indígena, y me traía una carta dirigida a la presidenta del Congreso diciendo por qué Evo Morales era un criminal, ¿no? Entonces, yo creo que sobre ese acuerdo de mínimos que es la Carta de Madrid, es un vehículo donde muchísimos hispanoamericanos podemos luchar contra ese mal que quiere cambiar la historia desde la mentira. Nada más. Gracias por los comentarios, Víctor. Respondiendo a la pregunta, por supuesto, yo pienso que hay labores que son necesarísimas hoy en día y la Carta de Madrid tiene, me parece, las mejores intenciones en ese sentido. Estamos amenazados en América no solamente por la izquierda más radical, sino por una nueva posible disgregación mayor todavía. O sea, el indigenismo de extrema izquierda, que aliado, por cierto, de las sectas protestantes en muchos casos, ¿qué están buscando en nuestros países y en nuestros estados? Que hay una especie de mini de estados cada vez más pequeños, ¿no? En la Constitución del Ecuador del 2008, que fue, por cierto, asesorada por podemitas, por gente de la extrema izquierda española, que fue la que prácticamente la elaboró y la Asamblea del Ecuador la sancionó nada más. Se habla de que hay 56 nacionalidades indígenas y que se habla de ordenamientos jurídicos y políticos que podrían dar paso a lo que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador habla de tener su propio gobierno, ¿no? Entonces, 56 estados dentro de un territorio como el del Ecuador, que es la mitad del tamaño de España, es un absurdo. Es un peligro real, y llegar a acuerdos mínimos en torno a la Carta de Madrid, a lo que dice, para preservar que no caigamos más bajo todavía, me parece que es un trabajo necesario, encomiable inclusive, y bueno, yo me alegra que estés aquí, me alegra que esté Germán, que esté también, bueno, por supuesto, Iván, que tiene la palabra. Y yo no quiero hacer un debate político porque no lo es un libro de historia, pero sí tengo que celebrar que Santiago Abascal y Vox hayan sido el único partido del retorno a la democracia que habla de estos temas y lo dice abiertamente para la opinión pública, no solamente de España, sino de Hispanoamérica. Sin embargo, por ser positivo, ¿no?, que alguien mencionaba, pues es verdad que en la educación, yo ya llevo algunos años como profesor de secundaria, pese a que tenemos en cuenta pues las normativas que hacen desde el Ministerio, pero también cuestiones como, por ejemplo, que por otro lado el Partido Popular es muy afín de las cuestiones del bilingüismo, y todo lo de Halloween, por ejemplo, planteado por los profesores de inglés. Son los profesores de inglés los que en las clases de inglés van transmitiendo la cultura anglosajona. Y de disfrazarse solo los profesores del departamento de inglés, hemos pasado ahora que prácticamente se disfraza medio instituto. A mí hoy, cuando me lo han pedido, he dicho aquello como cuando a Indalecio Prieto le preguntaron que si se hacía masón y dijo: gilipolleces no hago. No, pues eso. Y finalmente, ¿no?, pese a que todo esto pinte muy mal, pues hay ciertos factores positivos, ¿no? Los alumnos, es algo que se va notando en los últimos 10 años, empiezan a llevar banderas de España, no se avergüenzan de que haya una bandera de España en la clase pintada, y entonces, pues bueno, son ciertos detalles que animan a tener un ligero optimismo. Y luego el otro factor que señalo, que a mí me parece que ha pasado mejor de puntillas,
y es una metáfora de la que gusta Iván, que si la hispanidad fuera un sólido rígido, a día de hoy el centro de gravedad es México, por la potencia demográfica, aunque ciertamente la situación política de México pues tampoco invita a ser muy optimista, pero bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor España, nosotros ya estamos en la periferia, el centro es México. Muy bien, había 2 personas que habían solicitado la palabra. ¿Estás en la tercera fila? Sí. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve porque la primera pregunta ya le han dicho, era la acogida que habías tenido. Pensando también en el caso de Marcelo Bullo, que de alguna manera le ha costado el trabajo, por lo menos en la universidad, entonces yo no sabía hasta qué punto podía haber influido. Y luego el tema que ha salido de la educación, la verdad es que me alegro muchísimo de lo que has dicho. Ex compañero, yo me jubilé en el 2016 y soy profesora de historia, catedrática de historia de secundaria, y la verdad es que yo lo he pasado fatal. Los últimos años en concreto lo he pasado fatal. Entonces, cualquier libro de texto, fuera sobre todo al principio, luego ya al final ya no trabajábamos tanto con textos, sino con otros materiales, pues es que lo único que venía pues era eso, los grabados holandeses de lo que hacían los españoles cortando piernas y te comiendo, horroroso, ¿no? O si no, Fray Bartolomé de las Casas y poquito más, lo que has dicho de los criollos y tal. Entonces, pues es que estar luchando continuamente en la clase, o sea, en el momento en que empezabas con los temas de esa época, pues era continuo. Entonces yo me alegro mucho que haya signos de cambio porque yo me jubilé en el 2016 y bueno, en ese momento la situación no era para nada esperanzadora. Y con el tema del bilingüismo, pues eso fue una guerra perdida total. O sea, yo me acuerdo que en mi instituto empezamos con el tema del inglés y tal. Yo hice un curso además en Boston, porque como hablaba inglés, y vamos, es que era una envidia lo que me daba, porque al ser de historia, pues la formación que nos daban era de cómo explicaban los americanos su historia. Y bueno, cualquier tontería, bueno, era años luz de nosotros. Entonces, de hecho, cuando volví ya renuncié a habilitarme porque es que me parecía ya indignante, ¿no? O sea, tener que enseñar historia en la lengua de nuestros enemigos. O sea, es que era indignante. Yo pensé que era, pues eso, que tenías una hora más de clase en inglés y que ahí podías utilizar esa hora precisamente para tal. Pero qué va. O sea, era todo en inglés. Yo, vamos, me parecía increíble. Y entonces yo ya me negué a habilitarme y bueno. Nada Gracias. Más. Había solicitudes por allí, ¿no? ¿Alguien más había pedido la palabra? Sí, Carlos, yo solo quiero comentar una cosa a lo que usted dijo y a la pregunta que me hizo. O sea, bueno, yo hablé de la recepción a nivel del público, que acabó siendo positiva, pero a nivel de implicaciones para mi vida práctica ha sido una dificultad enorme, ¿no? Sobre todo entendiendo la institucionalidad en Ecuador. Y a mí, además de amenazas y intentos de matarme literalmente, también tengo una especie de muerte civil en el Ecuador en muchos aspectos, ¿no? Porque tengo cerrados un montón de cosas ahí. Menos mal yo no trabajo ni dependo del Estado, no lo he hecho nunca, entonces, o prácticamente nunca, entonces no me afecta tanto, pero sí me cierra un montón de puertas, ¿no? Entonces es un tema. Sí, detrás había una persona, ¿no? Sí, voy a ser breve. Bueno, hemos estado hablando de los falsos libertadores, eso parece que queda claro, pero ¿no les parece que esta España peninsular se ha olvidado de identificar sus falsos libertadores? Y me refiero a una ciudad y a una fecha, 1812 y Cádiz, y que a lo mejor esa rémora de no querer enfrentarnos con ese mito gaditano puede arrastrar las circunstancias actuales en las que vivimos. Yo no sé si arrastramos eso, lo que sí que yo a esa reflexión que es muy interesante opondría la realidad. Lo que sí que en España es creciente y está completamente institucionalizado, y lo padezco a diario por mi trabajo actual, porque todos los días me cruzo con el busto de Blas Infante, es una serie de sedicentes libertadores de sedicentes naciones que están pues en las instituciones. Me estoy refiriendo a Sabino Arana, me estoy refiriendo a Prat de la Riba, me estoy refiriendo bueno,
por supuesto, a Blas Infante y sus absurdos delirios, y otros muchos. O sea, que yo creo que... ¿Perdón? Blas Infame, dicen por aquí. Bueno, Blas Infante. No, yo el análisis de Cádiz, que es interesantísimo, yo no creo que Cádiz esté tan olvidado, o no creo que sea tan grave eso como el hecho de que se ha sustituido por unos individuos que vinieron como 3 generaciones más tarde, que son esos y que son hoy pues vacas sagradas del indigenismo hispano, que es un poco el nacionalismo fragmentario que padecemos, y son absolutamente intocables. Frente a ello, ¿qué se está haciendo? Pues la eliminación de elementos comunes. Cuando uno va viajando por España, constantemente se ha dado cuenta que el ahondamiento del Estado autonómico lleva a que en Galicia solo se le pongan calles a gallegos, en Andalucía andaluces, en fin, una cosa aldeana y paleta. Bueno, para eso están instituciones como DENAES, haciendo lo que podemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que veo muy problemático, al menos si alguien quiere comentar de Cádiz, pero yo creo que el problema mayor ahora mismo ya no es el olvido de Cádiz, sino la puesta en circulación de unos personajes verdaderamente nefastos y desgregadores. Bueno, una de las preguntas que se hicieron en esta sala respecto de cómo podríamos integrar los dos mundos, a mí se me ocurre que todas estas cosas pasan esencialmente por la economía. Y voy a explicarme. Convencer o intentar convencer solamente a los hispanoamericanos que hemos sido víctimas de 200 años de falso indoctrinamiento y de lavado de cerebro, pues a mí se me ocurre que es sumamente difícil, es una tarea que, bueno, estos libros y las conferencias y los vídeos pues ayudan mucho a difundir. Y creo que hay, de alguna manera, una ola creciente de hispanismo que se nota en España, que se están formando diversas asociaciones prohispánicas y prohistoria de la hispanidad. Pero al margen de eso, a mí me parece que lo que hay que hacer es fortalecer económicamente a España. ¿Y por qué fortalecer económicamente a España? Para que se convierta en un centro de gravedad, porque yo pienso que la buena economía, la prosperidad, el poder adquisitivo, todo eso influye muchísimo en los otros pueblos para acercarse a un pueblo que esté en ese auge económico. Lo vemos en los Estados Unidos. Notamos también que en el pasado nunca hubo una inmigración como la que está habiendo, una ola inmigratoria tan sumamente grande, enorme, avasalladora, que está subiendo a los Estados Unidos para buscar ese aprovechamiento, para aprovecharse de ese beneficio económico que puede producir los Estados Unidos con una economía sumamente dinámica, importante, que gravita enormemente sobre este planeta. Y a mí se me ocurre que si en este país se entendiera que más bajos impuestos producen un mejoramiento importante en el empleo, que aquí alguien habló también del 15% de desempleo, etcétera, que más libertad económica, menos injerencia del Estado en las actividades empresariales privadas, etcétera, que hubiese una reforma a fondo, no solamente desde el punto de vista de la cultura, de la educación, de transformar la mentalidad de los niños, amar a España, cantar el himno, o si no tiene letra, pues tocarlo, homenajear a la bandera, etcétera, buscar cómo los símbolos y enseñas nacionales deben ser respetadas no solamente por el grueso público, sino también por la infancia, por la adolescencia, por los estudiantes. Pero este fortalecimiento que se debe proponer para la nación española, si hubiese un cambio, y como he sido político, pues la política no me es indiferente, si España escogiera
otro tipo de gobierno que le manejara esos parámetros de progreso. Yo creo que Hispanoamérica comenzaría a gravitar sobre esta órbita española simplemente por esa atracción y las inversiones que eventualmente España podría hacer en Hispanoamérica, que conectarían enormemente y transformarían esa mentalidad que hemos padecido durante tantos años de agobio y de lavado de cerebro. De manera pues que yo creo que estas relaciones tendrían que pasar primero por la economía antes que por la ideología o por el convencimiento de que España no es y no fue lo que hemos creído o nos han enseñado que fue. La economía es algo sumamente importante para estas relaciones y estos vínculos y este trasvase de bienestar a uno y otro lado del Atlántico. Ese es mi parecer. Pues muchas gracias y agradeciéndoles a todos su presencia esta tarde-noche aquí, les invitamos a que entren en la página web de DENAES, a que sigan a DENAES en las redes sociales y les emplazamos a muchos otros actos que esperamos y deseamos que tengan lugar con el Centro Riojano y con la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Lean los artículos de DENAES y, bueno, sobre todo agradecerle a Francisco su presencia aquí y desearle toda la suerte del mundo y que lo regalen o se compre todo el mundo lea el libro. Sí, quiero, perdón, para despedir, comentar un tema práctico sobre los libros, que en Ecuador decimos que la experiencia da ciencia. Y la verdad es que hasta que no había tratado con el mundo editorial español no aprendía muchas cosas y las vengo aprendiendo, que es distinto al mundo editorial en mi país. ¿Por qué digo esto? Entre otras cosas, esta debió haber sido la primera y no de las últimas en orden cronológico las presentaciones para tener más libros. Segundo, que la editorial, no sé, porque aquí veo que no solo pasó conmigo, escucho que ha pasado con otros autores, no hay la disponibilidad de los libros y todavía no está la distribución que yo esperaba que tuvieran. Y de hecho ahora no sé si hay aquí a la venta. Les quiero pedir disculpas por eso, aunque es un error de la editorial, no es mío. Pero lo que les quiero solicitar es que si no lo encuentran hoy, estará pronto en librerías y seguro va a estar en Amazon hasta la próxima semana. Además, la primera edición lo pueden descargar porque yo no escribí esto con la intención de hacer dinero, sino que se difunda el conocimiento que tiene. La primera edición lo pueden descargar de forma gratuita en PDF en internet, está ahí liberado desde el 2017, pero por supuesto van a poder adquirirlo más adelante en las librerías y en Amazon. Quería decir eso nada más. Muy bien. Decirlo. Muchísimas gracias. Hemos venido a hablar de tu libro.